Buenos días o buenas tardes. Vamos a hablar ahora sobre la anestesia general. Soy la doctora Karina Michel, soy médico anestesiólogo y soy docente de la cátedra de anestesia. Y bueno, comenzamos con este tema que es tan importante dentro de lo que es la anestesiología. En cuanto a la historia de la anestesia, pues ustedes saben que en la antigüedad no existían fármacos y anestésicos modernos que ahora contamos, ¿no? Y para disminuir el dolor, pues los médicos de diferentes culturas utilizaban o empleaban diferentes métodos, hierbas o alcohol. En Egipto, pues utilizaban opio, extractos de mandrágora. En la China usaban mafeizano, mezcla de cannabis y vino. En Grecia y Roma usaban vino, beleño, compresas frías, ¿no? El frío ha sido muy importante para adormecer ciertas zonas del cuerpo. Y en el mundo árabe desarrollaron esponjas empapadas en opio y hierbas para inhalar vapores sedantes. Y en el área donde nosotros encontramos, pues la coca ha tenido una gran influencia en lo que significa el adormecer ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Pero actualmente hemos desarrollado pues la anestesia. ¿Y cómo se define la anestesia? A significa sin y estesia, sensibilidad. Significa que es sin sensibilidad, ¿no? Que se diferencia de la analgesia, que significa sin dolor. Anestesia es sin sensibilidad, ¿no? O de tipo dolora, auditiva o de cualquier tipo de sensibilidad que podamos tener. Es decir, es un acto médico controlado en el cual se usan fármacos que bloquean la sensibilidad táctil dolorosa del paciente, ¿no? Que sea en una parte específica del cuerpo o puede ser en la totalidad del cuerpo. Como hablamos de anestesia general, pues será en la totalidad del cuerpo. Y además, este tipo de anestesia implica la pérdida de la conciencia. Fíjense, este es el símbolo de la anestesia y quiero mostrárselos pues porque es importante para mí y para todos los anestesiólogos porque eh, noten ustedes que tiene dos componentes, uno superior, ¿no? Que es claro, donde se ve el sol, y otro inferior, ¿no? Después de una línea donde se ve una parte oscura. Entonces, la parte superior significa el estado de vigilia, el estado de el estar despierto, ¿no? Donde se encuentra el sol. Y por debajo, ¿no? La parte de la oscuridad, que representa el sueño y la muerte, con dos antorchas que apuntan hacia el nadir. El nadir es la parte opuesta al cenit, ¿sí? Es decir, que nosotros estamos en esa línea entre el estado vigil del paciente y entre el sueño o la muerte de él, ¿no? Entonces, estamos en esa delgada línea en los procedimientos anestésicos, en el cual nuestra función no es solo dormir al paciente, sino es controlar sus signos vitales, controlar su estabilidad hemodinámica, controlar que el paciente además no tenga dolor, ¿sí? Y estar en esa línea de manera que el paciente se mantenga vivo, pero dormido y a salvo durante todo el procedimiento quirúrgico. ¿Cuáles son los pilares de la anestesia general? Pues tenemos 5 pilares fundamentales. La analgesia, que significa que el paciente no siente dolor. Es decir, el paciente puede ser que estés dormido, ¿no? Pero que sientas dolor. Entonces eso no puede suceder. Nosotros tenemos que asegurarnos de que el paciente no tenga dolor durante todo el procedimiento quirúrgico. La amnesia. Es muy importante que el paciente no tenga recuerdos intraoperatorios que puedan causar, ¿no? Ansiedad, ¿no? O problemas incluso mentales después de la cirugía del paciente. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos de que este paciente no recuerde nada. Amnesia. Hipnosis, por supuesto, que el paciente esté completamente dormido en un plano anestésico suficiente. Inamovilidad en respuesta a estimulación nociva. Es decir, tenemos que em, asegurarnos de que el paciente no se mueva, ¿no? Podemos usar tanto, obviamente, nuestros fármacos anestésicos que van a causar inamovilidad, ya sean los mismos sedantes o los mismos hipnóticos que tienen cierta acción en cuanto a la movilidad del paciente o nuestros relajantes neuromusculares que van a permitir una relajación muscular suficiente del paciente.
y la atenuación de las respuestas autonómicas a estimulación nociva, ¿no? Sabemos que el dolor o la estimulación pueden causar efectos autonómicos, como por ejemplo taquicardia o hipertensión, o al contrario, la atracción de alguna víscera puede causar una bradicardia intensa que incluso nos puede llevar al paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, nuestra función es atenuar cualquier respuesta, ya sea simpática o parasimpática, para mantener la estabilidad hemodinámica de nuestro paciente. ¿Cuáles son las vías de administración de la anestesia? Pues podemos dar anestesia por todas las vías posibles, ¿no? O administrar anestésicos por vía endovenosa, por vía inhalatoria, podemos dar premedicación con ciertos anestésicos por vía nasal, podemos administrarlo por vía intramuscular, por vía rectal, ¿no? En algunos casos, pero ¿cuáles son las vías más comunes? Por supuesto, son la vía endovenosa y la vía inhalatoria. En cuanto a las fases de la anestesia, pues tenemos tres fases de la anestesia general importantes. Comenzamos con la inducción. La inducción es el proceso mediante el cual el paciente pasa del estado consciente al estado anestésico. Es decir, es la parte de la anestesia en la cual nosotros dormimos al paciente, ¿no? Se logra mediante la administración de agentes ya sea inhalatorios o agentes intravenosos y puede implicar el manejo de la vía aérea, por supuesto. Es decir, puede ser que en este proceso, después de la administración de fármacos en el cual, por supuesto, el paciente va a tener depresión respiratoria, va a dejar de respirar, nosotros tengamos que ventilar al paciente con una mascarilla facial. Puede ser que necesite que le pongamos una cánula orofaringea, una cánula nasofaringea, que tengamos que ponerle un dispositivo supraglótico o finalmente el manejo avanzado de la vía aérea que viene a ser la intubación endotraqueal, ya sea orotraqueal, nasotraqueal o am, lo que requeramos para mantener la vía aérea permeable, ¿sí? A continuación viene el mantenimiento de la anestesia, que es la fase en la que se mantiene el estado anestésico durante el procedimiento quirúrgico. Es decir, ya hemos administrado nuestros fármacos en la inducción que tienen un tiempo limitado de acción, ¿no? Entonces tenemos que continuar con nuestra anestesia durante el procedimiento quirúrgico. Si el procedimiento dura, qué sé yo, una hora, pues tenemos que mantener al paciente anestesiado, ¿no? Con lo que esto implica en cuanto a los 5 pilares durante esa hora. Y si dura más, si dura 12 horas, pues las 12 horas debemos asegurarnos de que se mantenga anestesiado en un plano anestésico adecuado. Bueno, entonces, durante todo este periodo, el anestesiólogo debe estar al lado de su paciente, administrando y dosificando de forma adecuada los anestésicos y monitorizando los signos vitales del paciente de forma continua, además de controlar otro tipo de parámetros, como por ejemplo el sangrado durante la cirugía, la presencia o no de eventos críticos, ¿no? Elementos como la diuresis transoperatoria, la pérdida sanguínea, la administración de líquidos para la reposición del paciente. Entonces, la presencia del anestesiólogo para mantener el equilibrio del paciente durante el acto quirúrgico es muy importante. Y finalmente tenemos la educción o el despertar del paciente, que es la transición del estado anestésico al estado de conciencia, ¿no? Volvemos a despertar al paciente de manera que suspendemos nuestros anestésicos y el paciente debería tener una recuperación de sus funciones vitales y sus reflejos protectores, porque no se olviden que él ha perdido la conciencia, ¿no? En la anestesia general, ha perdido todos sus reflejos protectores, el reflejo nauseoso, la tos, etcétera. Y debemos volverlo a su estado de vigilia. Ahora, obviamente habrá pacientes en los cuales no logramos recuperarlo porque deben pasar una terapia intensiva, por ejemplo, tienen que pasar intubado y lo pasamos igualmente bajo efectos anestésicos, ¿no? Pero en la mayoría de los pacientes, pues pasamos a la fase de educción, donde el paciente debe salir del quirófano tal cual como ingresó. Es decir, me gusta comparar la anestesia como si fuera un vuelo de un avión.
¿no? Tenemos tres fases. La inducción, que es como el despegue del avión, el mantenimiento, que es como el vuelo en sí, y la educción, que es como el aterrizaje, ¿no? Hay dos fases fundamentalmente críticas en el vuelo de un avión, que son el despegue y el aterrizaje, ¿no? Que son muy, muy, muy críticas, especialmente para el anestesiólogo y en este caso para el piloto. Y fundamentalmente la inducción, pues porque hacemos la manipulación de la vía aérea. Bueno, esto es un dato histórico, porque esta es la escala de profundidad anestésica de Gödel, ¿no? Cuando se usaba el éter como único anestésico, porque se usaba como la anestesia inhalatoria total, no solamente se usaba éter. Y entonces para controlar la profundidad anestésica del paciente usaban esta tabla o escala en la cual veían diferentes parámetros, como por ejemplo la velocidad y la profundidad de la respiración, ¿no? El volumen corriente que tenía el paciente, las características de la pupila, la ubicación de la pupila dentro del ojo, la secreción o no de lágrimas, em, el reflejo corneal y la relajación muscular. Entonces, de acuerdo a esto, se habían planificado y se habían descrito diferentes etapas. Para decir que un paciente se encontraba en plano anestésico, pues este debería encontrarse en la etapa 3, entre el plano 2 y 3, ¿sí? De la escala de Gödel. Actualmente, pues la profundidad anestésica se mide de diferente forma, por supuesto. Tenemos un monitoreo mucho más avanzado, como aquí pueden ver los sensores que se colocan en la frente del paciente y un monitor que pueden ver en la parte inferior, que es un monitor de BIS, que se llama índice biespectral, que lee las ondas electroencefalográficas del paciente, ¿no? En estado de vigilia y en estado de sueño o anestésico, y finalmente nos da un índice. Aquí dice 72, ¿no? Por ejemplo. Nosotros sabemos que un paciente que está en estado o profundidad anestésica suficiente debe estar en un índice aproximado de 40 y 60. Y sabemos que está bien. Si está por encima de 60, significa que se está despertando. Y si está por debajo de 40, significa que está muy profundo. Y al lado vemos el monitor SedLine, ¿no? Donde podemos ver también un monitor que trata las ondas electroencefalográficas del paciente, pero que puede hacernos una diferencia por hemisferios. Y como vemos en la parte inferior, ¿no? Esos colorcitos nos indican los diferentes estados del paciente. Es un algoritmo de estado del paciente por hemisferios y que varía de acuerdo al anestésico, al fármaco que estamos usando. Entonces, cada vez se va modernizando más la monitorización o la neuromonitorización del paciente. Aquí les traigo una lista sobre los anestésicos inhalados. Tenemos varios. Tenemos el isoflorano, el enflorano, el sevoflurano, el desflorano, el óxido nitroso y el xenón. Les marco aquí el sevoflurano ya que de lejos es el que más usamos en nuestro contexto. ¿Ok? En otros países probablemente usen más otro tipo de anestésicos, pero nosotros usamos en su mayoría sevoflora, ¿sí? Y estos que vemos aquí al lado, pues son sus propiedades farmacológicas, ¿no? Que se los pongo nada más con fines informativos. Ah, en la columna que se encuentra al lado del nombre de los agentes, vemos el CAM, ¿no? Aquí está en inglés MAC, que es la concentración alveolar mínima. Entonces, vemos que el sevoflurano está entre 1.4 y 3.3, un promedio de 2, y de esta manera podíamos medir la potencia de un anestésico, ¿sí? Tradicionalmente se medía así, ahora eh, cuando damos anestesia ya no medimos el CAM, medimos la fracción expiratoria del fármaco para ver cómo vamos en la profundidad anestésica del paciente, pero es un dato importante farmacológico. Aquí también les muestro un listado de agentes inductores endovenosos. Entre ellos tenemos el propofol, el letomidato, la ketamina, el tiopental, el metoxital, el midazolam y la dexmedetomidina, que ahora está de moda como coadyuvante de la anestesia. No como inductor en sí, pero sí como un coadyuvante importante de la anestesia actualmente, ¿sí?
Quiero mostrarles que en la columna lateral, ¿no? Lateral derecha a la lista, están las dosis de inducción y además tenemos otras características farmacológicas que igual solo tienen carácter informativo para ustedes. No pido que se los memoricen, es nada más informativo. ¿Por qué he remarcado la ketamina? Pues porque todos los agentes inductores causan depresión miocárdica, hipotensión y depresión respiratoria. Sin embargo, la ketamina es el único fármaco inductor que tiene efectos contrarios. Eleva la presión arterial, eleva la frecuencia cardíaca y en dosis habituales no produce depresión respiratoria. Un fármaco que no lo tenemos en el mercado aquí en el país es el etomidato, que también tiene una particularidad, ¿no? Tiene mayor estabilidad hemodinámica, no causa tanta hipotensión ni tanta taquicardia. Pero la verdad es que yo solo lo he visto fuera del país, aquí no lo tenemos. Pero es bueno que recuerden el asunto de la ketamina. Lo que más usamos aquí como inductor es el propofol. Muy bien, en cuanto a los mecanismos de acción de la anestesia general, pues es un tema muy debatido actualmente y cada día se aprende más de los mecanismos de acción y los lugares de acción de los anestésicos generales, pero yo les voy a hacerles una explicación muy fácil, ¿no? Y se las voy a clasificar en dos, en los mecanismos de acción a nivel molecular y a nivel celular. A nivel molecular verán ustedes que la mayoría o muchos de ellos actúan a nivel de los receptores GABA, incrementando su afinidad por el cloruro, ¿sí? Entonces, ¿quiénes actúan sobre los receptores GABA-A? Los agentes inhalados, ya hemos dicho sevoflurano, enflurano, lo que se use en el contexto. Los barbitúricos, el propofol, que es el principal inductor que usamos en nuestro medio, ¿sí? El etomidato, ¿sí? Y las benzodiazepinas, entre ellas el midazolam, que también usamos en nuestro medio. También actúan algunos sobre los receptores de glicina, ¿no? Como por ejemplo los inhalados, los barbitúricos y el etomidato. Los diferentes, ¿cuáles son los que actúan sobre los receptores N-metil aspartato o NMDA? Que son la ketamina, el xenón y el óxido nitroso. Nosotros, ¿cuáles tenemos en el medio? La ketamina. Entonces, es súper importante saber que la ketamina actúa sobre los receptores NMDA, ¿sí? Es el único que tenemos en el medio y que actúa a nivel de estos receptores. Y bueno, y otros que usan los canales de potasio, ¿no? Especialmente los agentes inhalados. Aquí vemos agentes inhalados, el xenón y el óxido nitroso que también son inhalados. Bueno, aquí vemos los receptores GABA que tendrán subunidades alfa, beta y dependiendo del anestésico que vamos a usar, se unen a uno o al otro, ¿sí? Y a nivel celular, pues como habíamos dicho, al unirse a sus receptores, especialmente a los GABA, y permitir la mayor entrada de cloruro, ¿qué pasa? Pues se hiperpolariza la célula con la membrana celular. Y al hiperpolarizarse, entonces van a causar sedación, analgesia y relajación, cierto grado de relajación muscular en el paciente, ¿sí? Y por lo tanto van a limitar o disminuir la transmisión sináptica. En cuanto a los sitios anatómicos de acción de los anestésicos locales, pues se sabe que actúan inhibiendo de forma difusa el sistema nervioso central y que además su acción sigue la vía del sueño endógeno, es decir, actúa a nivel del núcleo preóptico ventrolateral, el sistema reticular activador eh, ascendente, ¿no? El locus coeruleus, y que además tienen como blanco principal la corteza cerebral, ¿sí? Y que a través de ella permiten la supresión del tálamo. Y el tálamo funciona como un interruptor vigilia anestesial. Bueno, entonces, ¿cuál es su blanco principal? La corteza cerebral. Aunque actúan de forma difusa, su blanco principal es la corteza cerebral.
y a través de la corteza inhiben al tálamo. Y el tálamo es el que actúa como interruptor, ¿no? Entre dormido y despierto, digamos, entre vigilia y anestesia. Ahora, tenemos diferentes áreas de acción específica de los anestésicos generales, como por ejemplo, tenemos la amnesia, ¿no? Que actúa especialmente en el área prefrontal, la amígdala, ¿no? El hipocampo, la hipnosis o la inconsciencia en el córtex y principalmente en el tálamo que habíamos dicho que es el interruptor, ¿sí? El control del sistema nervioso autónomo, pues obviamente también a nivel del tálamo, pero también a nivel del bulbo, ¿no? De los núcleos vulvares. Y la inamovilidad, pues a nivel de la médula espinal, porque como habíamos dicho, los anestésicos generales no solo actúan a nivel del cerebro, sino en el sistema nervioso central de forma difusa. Obviamente su blanco es la corteza cerebral, pero también van a actuar a nivel de la médula espinal. La anestesia general puede ser de diferentes tipos. Puede ser anestesia inhalatoria, puede ser anestesia endovenosa, o puede ser anestesia balanceada cuando combina la inhalatoria con la anestesia endovenosa. Hablando de la anestesia inhalatoria, pues vamos a ver que en el transcurso de los años, pues hemos comenzado con el óxido nitroso y el éter, llegando actualmente al uso del sevoflurano y en medio hemos tenido una serie de anestésicos inhalatorios que han tenido ventajas y desventajas, pero que evolutivamente pues han ido mejorando, ¿no? Con el pasar de los años. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos deseados en relación a los anestésicos inhalados? Pues que causen sedación o pérdida reversible de la conciencia, por supuesto, ¿no? Hipnosis, que puedan causar analgesia. Sí, con los agentes inhalados, en concentraciones mayores, sí podemos causar analgesia. Si solo damos agentes inhalados, podemos causar analgesia. También causa amnesia y relajación muscular. Es por eso que sí se puede dar una anestesia inhalatoria. Obviamente, los efectos adversos son mayores cuando das un solo fármaco, ¿no? Todos causan depresión miocárdica, disminución de la presión arterial y depresión respiratoria en general. ¿Cómo se mide la potencia de un anestésico inhalatorio? A través del CAM. ¿Y qué es? Es la dosis requerida para suprimir el movimiento en el 50% de los pacientes en respuesta a la incisión quirúrgica. Pero si ustedes se dan cuenta, este concepto que es importante, pero poco a poco ha ido perdiendo, em, perdiendo objetividad, digámoslo así, porque significa que es la concentración o dosis requerida para que la mitad de los pacientes se muevan cuando sientan dolor y la mitad no se muevan, ¿no? Pero bueno, es un dato que se sigue manejando farmacológicamente. Para información suya, el 16 de octubre de 1846, en el Hospital de Massachusetts, en lo que se denomina el domo del éter, el doctor William Morton dio la primera anestesia inhalada con éter. Y es así que el día del anestesiólogo es el 16 de octubre. Fíjense que estos eran los métodos antiguos de la administración de éter, ¿no? Con una mascarilla donde se goteaba el éter y el paciente iba respirando, iba inhalando y él mismo se iba anestesiando a través de su respiración espontánea. Actualmente tenemos máscaras y equipamiento mucho más avanzado para dar anestesia, ¿no? Y que va aumentando la seguridad en la administración de anestesia. La anestesia endovenosa. ¿Cómo se hace? Pues se denomina TIV, que es anestesia totalmente endovenosa, en inglés. Utiliza la infusión continua en bolos repetidos de un hipnótico de acción corta, como por ejemplo el Propofol, que es el que más se utiliza actualmente, que puede acompañarse o no de opioides, porque actualmente tenemos la anestesia libre de opioides, pero nosotros habitualmente usamos opioides, y acompañarse de un relajante neuromuscular.
¿sí? Los opioides podrían ser, por ejemplo, los que tenemos en el medio, fentanil o remifentanil. Y relajantes musculares pueden ser despolarizantes o no despolarizantes. Dentro de despolarizantes están la succinilcolina y los no despolarizantes podríamos mencionar el atracurio o el rocurón, ¿sí? Todo va por vía endovenosa. Como pueden ver en la imagen de arriba, pues puede administrarse en bolos, ¿no? O de forma continua, como ven en la parte inferior, en una bomba de infusión donde se programa la velocidad en ml por hora que uno quiere infundir a este paciente. Aquí les muestro nada más con fines informativos, no se estresen, no necesito que se sepan las dosis. Una lista de fármacos, ¿no? Entre los cuales hablamos de opioides como el fentanilo, el sulfentanilo, el remifentanilo, hipnóticos como la ketamina, que habíamos dicho que es un hipnótico que no deprime, que aumenta la presión arterial, que aumenta la frecuencia cardíaca y además también da muy buena analgesia. O sea que no solo es hipnótico, sino que también da analgesia. El propofol, el midazolam y el metoxital, que son hipnóticos, ¿no? Y que vean que se diferencian las dosis para dar anestesia como para dar sedación y analgesia. Es diferente. Para dar anestesia se usan dosis mayores y para sedación se usan dosis menores. Se necesita una dosis de carga, ¿no? Para iniciar el procedimiento y una dosis de mantenimiento por una perfusión continua. Y igualmente, pues para todo esto requerimos tener conocimientos farmacológicos, usamos la semivida de eliminación de los fármacos, tenemos que saber su tasa de aclaramiento renal, ¿no? Su volumen de distribución. Entonces, de acuerdo a estos fármacos, nosotros sabemos cuándo inician, su tiempo de latencia, digamos, de inicio de acción, ¿sí? Las concentraciones que requerimos y su tiempo de eliminación para saber cuándo vamos a cortar el fármaco para predecir cuándo va a despertar nuestro paciente. Son fines informativos, no requiero que los memorice. Tenemos dentro de la TIVA o la anestesia totalmente endovenosa la perfusión controlada por objetivo o TC. La TCI pues se da a través de bombas de infusión que vienen ya programadas con modelos farmacológicos que están ya implantados en ello con programas computarizados, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca? Pues busca mantener una concentración específica en el plasma o en el sitio de efecto. ¿Dónde es el sitio de efecto? En el cerebro, ajustando la velocidad de infusión automáticamente según sea necesario. Es decir, yo le doy los datos a mi bomba de infusión. Le digo el sexo del paciente, su peso y su talla, por ejemplo, ¿no? Y le digo la concentración que yo quiero que tenga a nivel sitio-efecto, por ejemplo, del remifentanil. Y escojo uno de estos modelos, porque para remifentanil se usa el Minto y el Level, que es generalmente para paciente obeso. Entonces digo Minto. Quiero que tenga una concentración en sitio-efecto de 2 nanogramos por ml, por ejemplo, ¿no? Entonces le doy mis datos y le digo, quiero que tenga esta concentración a nivel cerebral. Y la bomba de infusión va a calcular la velocidad de infusión que le va a dar durante el tiempo que dure mi anestesia para que esa concentración en cerebro se mantenga igualita durante todo el tiempo anestesia. Y cuando yo quiera cortar mi anestesia, voy a decirle, quiero que baje a cero. Entonces me va a decir, ok, bajo mi velocidad de infusión y me va a decir, en 10 minutos la concentración en sitio efecto va a ser cero. Por lo tanto, en 10 minutos mi paciente debería despertar. ¿Sí? Entonces, para remifentanil tenemos modelos como Minto y el Level, que es para paciente obeso, y el Propofol tiene modelos como March y Schneider, ¿no? Que son los que más usamos. Y la anestesia general balanceada, que es la que más se usa actualmente. Combina los métodos anteriores, es decir, combina la anestesia inhalatoria y combina la anestesia endovenosa. Es la que se utiliza con más frecuencia y
Al combinar ambos métodos, pues disminuye la toxicidad potencial tanto de los fármacos inhalatorios como de los endovenosos. Bueno, muy bien. Entonces, podríamos, por ejemplo, usar sevoflurano, ¿no? Como mantenimiento de la hipnosis y para mi analgesia yo le paso en bomba remifentanil, ¿no? Y ya. Entonces yo mantengo y le puedo pasar en bolos, relajante neuromuscular atracúreo. Entonces combino la parte inhalada con la parte endovenosa. Muy bien, esa es la bibliografía. Cualquier duda, estoy para servirles.